Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida y el día de hoy vamos a ver qué tanto nos afecta la inflación, la devaluación y todas esas inestabilidades económicas que pueden acontecer en México. ¿Son reales? ¿Son imaginarias? ¿Tenemos que preocuparnos en el futuro por ellas o debemos de creer que hay una estabilidad macroeconómica en el país? Esto y otras cosas el día de hoy con Jeremy Aspen y Adrián Gutiérrez en Aplicándose en la Vida. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida, el programa donde un gringo y un mexa te van a enseñar cómo hacer y tener una mejor calidad de vida. Y el día de hoy vamos a hablar de si sientes que tu dinero te rinde menos en México, la inestabilidad económica, llámese inflación, llámese devaluaciones, hacen que te rinda menos y que tus finanzas y que tus ahorros valgan con el tiempo menos dinero en vez de valer más. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy y para eso está conmigo Jeremy Aspen y yo, Adrián Gutiérrez, un gringo y un mexa que les vamos a enseñar a cómo aplicarse con su lana, en específico el día de hoy, y cómo obtener mejores ganancias frente a inestabilidades económicas y cómo perder el miedo mental que causa ser de la generación de las crisis. ¿Cómo estás, Jeremy? La generación del crisis. No, genial. Pero te voy a tener que preguntar a ti. La inflación para aquí en Estados Unidos no ha sido tan fuerte, más en los últimos años, décadas. Pero en México ustedes tenían un problema, diría yo, en los 90, por ahí. Y nunca hemos tenido que nosotros vivir con esa presión. Con esa presión. Tú llegaste a vivir a México en los 90, estamos de acuerdo. 90. Y a ti te tocó toda esa crisis. Digo, pasarla muy bien porque a lo mejor ganabas en dólares y vivías en México. Así, pero se me hizo muy raro porque a mí me tocó un par de veces que yo fui a la tienda de un día para el otro y habían aumentado los precios como 10, 11, 12% de un día para el otro. O sea, el tomate de 10 pesos a 11. 11 pesos, sí, se notaba. Poquito, eso es un 10%. Era un día de quejas porque todos hablaban de que... Está bien cargado. Y sí, tenían razón. O sea, yo lo sentí y se me hizo muy raro y casi imposible que un gobierno podría hacer eso. Y ahora lo estamos viendo con Venezuela y con Nicaragua y con otros países. En México, la generación de la crisis es la generación que sobre todo que nació en los años 60 y principios de los años 70, que les tocó vivir las crisis de México, sobre todo de finales de los 70, los 80s y la última gran crisis fue en 1994. Y aún así seguimos vivos. Siguen vivos, pero impacta. Con miedo. O sea, seguimos vivos con miedo. La primera gran devaluación se dio a finales de los 70, pero la inflación empezó sobre todo en los 80, con el gobierno de Miguel de la Madrid. El gobierno de Miguel de la Madrid llegó a tener algo que no hemos visto desde su gobierno, que es la hiperinflación, o sea, inflación de 3 dígitos. La inflación llegó a ser en México en un año del 400%. O sea, ese jitomate que te costaba 10 pesos, llegó a costar 4,000 pesos a final del año. ¿Eso es cuando cambiaron del peso viejo al nuevo? No, ese fue después. Antes? O sea, por eso esa generación le tocó de todo. Ese fue cuando nacionalizaron la banca, cuando los que tenían ahorros en dólares se los cambiaron a peso, cuando el dólar también se devaluó de costar... no recuerdo exactamente cuánto, pero a lo mejor 20 pesos, 30 pesos a 2,000 pesos al final del sexenio. Estoy hablando de una devaluación sexenal. O sea, de costar, 130 pesos era lo que costaba, a costar 2,200 pesos. Ese fue un gobierno, yo me acuerdo mucho, porque tu dinero de una semana, o sea, yo estaba chico, tu dinero de una semana a otra ya no valía. O sea, si tú ganabas 6,000 pesos, la siguiente semana lo que podías comprar con esos 6,000 pesos o 7,000 pesos ya no era lo mismo. Entonces, eso les forzaba a gastar el dinero hoy día. O sea, tenías que comprar los bienes necesarios. Era mejor tenerlo en bienes. Y la otra cosa lo que ocasionó fue que los salarios
también aumentaran muchos, pero el salario no aumentaba tan rápido como... Y eso es lo que pasa. Sí, es un impuesto a los pobres. La inflación es un impuesto a los pobres. Y muchas compañías quebraron, pero también yo me acuerdo que era una época en la que muchos productos de uso corriente empezaron a escasear en las casas. O sea, comprar jamón, comprar espuma para rasurar. O sea, de repente decías, bueno, es que voy a comprar lo más necesario para sobrevivir porque a lo mejor la próxima semana ya no encuentro productos o no tengo trabajo. No tengo trabajo. Llegó a escasear, digo, yo estaba muy chico, pero hasta la pasta de dientes. O sea, no había pasta de dientes, tenías que comprar productos nacionales, sobre todo no había productos extranjeros. Oh, yeah, porque NAFTA recién había empezado, ¿no? El NAFTA empezó en 1994. Ajá. Y yo estoy hablando de los 80. Todo lo que entraba a México era por la fayuca. Ah, ok. O sea, si tú querías tu jabón Dove, tenías que ir al tianguis, que era la razón de ser del tianguis, donde te vendían fayuca, que eran los que metían mercancía de contrabando de Estados Unidos. Ahí podías encontrar tus tenis Nike, podías encontrar refrescos. Te vendían refrescos de todas marcas y todos colores. Y podías encontrar tu jabón Dove si querías tu jabón Dove. Ah, y el Atari. El Atari. En esa época sí era algo. Tenías que encontrar tu Atari, los cassettes de Atari los encontrabas en el tianguis. La última gran crisis fue la del 94 y se da por... el gobierno le estaba yendo bien, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y empezó a dar bonos de la tesorería que tenían cierto vencimiento. Y se creó mucha infraestructura durante ese gobierno, pero hubo un momento en que se tenían que pagar esos bonos y no había capital para pagarse. ¿Como prestación o de jubilación? No. Tú invertías, haz de cuenta, decían, te vamos a dar una tasa, lo que pasó con el Silicon Valley Bank. O sea, invierte en el gobierno, en CETES. CD. Okay. CETES, certificados de la tesorería, y te vamos a dar una muy buena ganancia. Entonces, empezaba a llegar mucha inversión, el gobierno se invertía, pero no invirtieron bien o no hicieron bien las cuentas para el retorno de ese capital. Entonces, cuando se vencieron y tú llegabas y decías, oye, tengo aquí mi CETE, págame, y el gobierno dijo, no tengo dinero para pagar. Y entonces, no tengo para pagarle a nadie. O sea, no tenemos reservas. Ahora, mucho de lo que cuida México desde el gobierno de Ernesto Zedillo, que fue quien le tocó salvar la crisis, es tener siempre dinero de respaldo. México, en efectivo, en oro y en dólares. Tenemos las reservas internacionales, que en ese entonces, por eso se da la crisis, había 5,000 millones de dólares de reserva, cuando hoy hay más de 200,000 millones de dólares en reserva, en oro. No vayan, no nos roben. Ahí están, que respaldan las finanzas del gobierno desde Ernesto Zedillo. Entonces, cuando no hay dinero, pues ponen a México como un país peligroso para invertir porque no te van a devolver tu dinero. Yeah. Y se devalúa el peso y es la última inflación que tuvimos y la última devaluación. Para mí, yo sé que no lo quieren mucha gente porque no saben lo que pasó. Ernesto Zedillo, que era del PRI, yo no voté por él, no tenía ni edad para votar. ¿Era él antes de Fox? Él era el último PRI. Antes de Fox. Hizo muy bien en finanzas del país porque a lo mejor los resultados no se vieron con su gobierno, pero se vieron en el gobierno de Fox y se vieron en el gobierno de Calderón. En el gobierno de Fox y de Calderón y de Enrique Peña Nieto, la inflación sexenal fue del 5%. Ok. O sea, era una inflación muy controlada. Entonces, vivimos 18 años de estabilidad. Y entonces, ¿por qué todavía... pregunto, ¿por qué el miedo persigue o sigue? ¿Y qué es lo que se puede hacer como para seguir adelante? O sea, no estar agachado por presión que ni siquiera existe. Lo que pasa es que los gobiernos actuales te venden de que todo está mal, porque si todo está mal, yo te voy a salvar. Entonces, la nueva generación, cualquiera que haya nacido de 1995 a la fecha, no se acuerda de la última gran devaluación. Entonces, nos pasa igual que a los gringos. Ustedes tienen una inflación del 7% y es el fin del mundo, porque siempre están acostumbrados a tener inflación del 1%, del 2%. Y entonces tienen una del 7% y dicen, no, es la peor inflación que hemos tenido. Y tienen toda la razón.
lo mismo está sucediendo ahora en México, porque si tenemos una generación que ha tenido 5%, 2% o 3% de inflación durante toda su vida y de repente tienen un 8% como hemos tenido en los últimos años, pues claro que es el fin del mundo. Pero esa generación no se acordaba de las inflaciones y de las hiperinflaciones anteriores. Entonces llegaba un gobierno y te empezaba a decir, es que estás viviendo en el peor gobierno y la peor etapa que está pasando México. Uh-huh. Y tú decías, ¿de verdad? Sí, de verdad. Y yo te voy a salvar. Ya supiste que aquí en Estados Unidos, ahora nada más como para demostrar como la razón que no utilizamos es que la mitad, ¿cómo es? Tenemos de crimen, tenemos la mitad de hoy en día que lo que teníamos en 1991. La mitad del crimen. Del crimen. Pero si haces una encuesta a los americanos... Sienten que viven inseguros. Y que es peor. Y no es que es peor. Mucho, o sea, es mucho mejor. Pero por la televisión, los políticos, que es tu punto... nos hacen sentir como que, oye, que el mundo del cielo nos está cayendo y que nos va a matar y tenemos... Y que solo un político nos va a proteger. Ya. Yeah. Eso pasa lo mismo. Mira, en México solemos ser pesimistas por naturaleza. Entonces siempre estamos esperando que el año va a tener una crisis, que va a tener una devaluación, que es cambio político. Entonces siempre estamos esperando que vuelva a acontecer eso que no ha acontecido en 20 años. Incluso ahorita que hay una inflación del 8%, pues se puede justificar. Y sí la podemos justificar con que es algo mundial y causado por la pandemia y por el desabastecimiento de granos por la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Era suficiente la inflación como para cambiar la manera lo que se hacía con el dinero cada quincena? O sea, ¿gastaban más como para protegerse contra la inflación? No valía en los 80s no valía hoy, el dinero. Hoy no. Hoy el dinero es más estable en México. De hecho, pues el dólar ha bajado. O sea, curiosamente, a lo que todo mundo siempre estábamos acostumbrados, de que el dólar subía y que el dólar costaba más caro, ahora el dólar ha bajado. Ahorita volvió a subir un poquito, pero no ha llegado ni siquiera a los 20 pesos. No. Cuando antes, pues estábamos sobre entre 19 y 20 pesos, pero hemos tenido una recuperación del dólar. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que está dando el gobierno para recibir dólares es alta. Okay. O sea, ven, invierte a México y te damos sobre el 11, 12%, lo cual es muy, muy, muy atractivo. Yeah. Y eso lo están haciendo para combatir la inflación, pero no ha podido combatir la inflación. Y por ende entró mucha inversión o muchos dólares y por eso bajó el precio del dólar. Entonces la inflación o sea, últimamente que han experimentado, no les está afectando la manera que lo que se compra. Hoy sí, porque tenemos una inflación mundial. Y sobre todo, los más afectados son los que están recibiendo dólares, curiosamente. Piensa en un migrante mexicano que esté en Estados Unidos y que manda dólares a México. Ok, ya. Yeah. Si antes con eso lo cambiaban y tenían 500 pesos, ahora tienen 450. Pero aparte de eso, tienen una inflación del 8%, con esos 450 te alcanza para comprar menos. Entonces, curiosamente, lo que antes era una buena idea de venir a Estados Unidos y mandar dólares a México, ahora les está alcanzando para menos. ¿Por qué? Porque el dólar vale menos y porque tenemos una inflación. Entonces, reciben menos dinero que antes y aparte con ese dinero se pueden comprar menos cosas de las que antes podían comprar. Uh-huh. Pero estamos rompiendo récord de remesas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Se puede invertir en la bolsa ese dinero? O sea, porque si no les está cambiando mucho sus gastos. O sea, la inflación no es suficiente como para hacer que todos gasten el dinero de una vez. ¿Qué es lo que están haciendo con ese dinero? ¿No lo están invirtiendo en algo más concreto como en la bolsa? No, al mexicano, ya lo habíamos hablado en otro capítulo, no le gusta invertir en la bolsa. No sabe cómo llegar a la bolsa, que era la idea que yo te decía. Hay que enseñar a los empleados de Anequim a que tengan como una prestación de que tengan un asesor financiero que les diga, oye, si de lo que ganas, si inviertes esta parte en la bolsa, nosotros te vamos a cuidar tu dinero, te lo vamos a hacer crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mexicano lo que hace es guardar su dinero en el colchón.
Ok. Eso sí es una muy mala idea. Es una mala idea porque ahorita ni siquiera los dólares son negocio. O sea, que digas, voy a comprar dólares y digo, no sabes si va a bajar. Pero eso es el corto plazo. A largo plazo, el dólar sí va a volver a subir. Va a volver a subir. Va a terminar yo lo haría, yo compraría dólares porque ahorita el dólar está barato. Si los quiero cambiar, como dices tú, en el corto plazo, a lo mejor vaya a perder. Pero si yo ahorita compro dólares cuando estaba a 17 pesos, 17.90, y los guardo un año, voy a tener una ganancia. Pero como para contra la inflación. Hablé con un amigo mío en México sobre lo de la inversión. Y sí se puede invertir en la bolsa. O sea, hay una entidad que es BlackRock y sus servicios están administrados por Banamex y otra. Citibanamex. Citibanamex. Y lo que hacen, o sea, no pueden, o sea, un mexicano no puede comprar acciones en Estados Unidos, pero pueden comprar a través de ellos. A través de ellos los fondos. Los fondos de inversión, un portafolio. Un portafolio de otras acciones. Y eso lo hace aparte de Citibanamex, lo hace Monex, lo hace Symetra, lo hacen muchas compañías. Y según lo que él me dice, no es difícil entrar a una página web como para comprar el dinero. Haces una cuenta bancaria, haces un traspaso a las cuentas de ellos y tú ves tu dinero monitoreado. Pero esto no es accesible al mexicano de a pie. O sea, hay muchos mexicanos que están peleados hasta con la tecnología. O sea, que les da miedo usar la tarjeta de crédito, que les da miedo usar la computadora para hacer transacciones. Pues yo voy a tratar de prever algo. Ellos no van a tener tanto éxito. O sea, no estoy arriesgando mucho, así que si eso sí es algo que está haciendo que alguien no llegue a un otro nivel, pues abátelo, porque te va a consumir ese déjate miedo. Cuento la nueva. Ustedes están pagando poniendo la tarjeta de crédito encima de un dispositivo. O sea, están pagando un 3%. Ustedes. No, lo ponen la tarjeta arriba de... Oh, yeah. Y eso en México todavía no llega. Todavía metemos la tarjeta, vemos cuánto es, ponemos el PIN y pagamos. O sea, eso les va a dar terror porque van a sentir que van a poner la tarjeta y que les va a chupar todo su saldo en 3 segundos. El mexicano es desconfiado de la tecnología. Entonces, ir a un banco, un banco financiero, una institución financiera, dices, es que no es que yo, o sea, a lo mejor a Citibanamex le tiene más confianza porque voy a Citibanamex y aquí está el gerente, aquí está la ventanilla, te estoy dando mi dinero, yo lo puedo ver acá. Pero los demás bancos financieros normalmente son oficinas donde no hay una ventanilla, donde normalmente tú haces tu traspaso de tu banco a su banco y ellos empiezan a invertir. No es que llegues tú y abres una cuenta con ellos. Entonces dices, ¿y qué tal si desaparecen? Porque tú no te debes de acordar, pero en México hubo grandes fraudes con las cajas de ahorro. No, eso no. Eran cajas de ahorro, eran como banquitos que te decían que pusieras tu dinero ahí, que era una caja popular. Así se llamaba, caja popular. ¿Del gobierno o del sector privado? Yo tengo una caja popular, tú traes tu dinero y te damos un montón de ganancias. Y iba la gente y metía su dinero y de repente quebraba la caja popular o desaparecía la caja popular y mucha gente se quedó sin dinero de su caja popular. Entonces, ese miedo es un poco justificado. Oh, yeah. Y hay que protegerse contra esas cosas. O sea, pero si algo suena demasiado bueno, es demasiado bueno. Sí, o sea, y el demasiado truco, malo. Demasiado bueno es demasiado bueno, no demasiado bueno es demasiado malo. Es demasiado malo. Pero la idea de que, o sea, el mero hecho de que sí se puede invertir en otros fondos, o sea, debes de abatir ese terror que tiene uno como para poder... Porque el truco es esto, no puedes invertir para el corto plazo. Una inversión es... Una inversión, o sea, la palabra misma quiere decir que estás invirtiendo en el futuro. Si lo estás tratando de hacer como a corto plazo, no te va a... Tienes que hacer el timing. Tienes que comprar muy bajo y tratar de venderlo cuando está un poco más alto. Y hacer muchas transacciones. Muchas transacciones y así te enfocas en eso. Y te distraes y te preocupas, te pones ansioso. Y mientras si pones algo, un parte, que sea poco, en una bolsa y ahí lo dejas para siempre, vas a acumular hasta una riqueza. Y lo he dicho en otro episodio, pero Warren Buffett dice que esa es la única manera que uno puede hacerse rico en la bolsa. Entonces, para concluir,
el miedo de los mexicanos, no de los gringos, de los mexicanos a la inflación está un poco injustificado, pero no me crean a mí. Chequen la inflación de los últimos 20 años. Ok, sí tenemos una inflación del 8% ahorita, pero aún así no es tan terrible como hace 20 años o hace 30 años o hace 40 años que eran inflaciones de 3 dígitos. El dólar está estable y dentro de lo que cabe el país camina, dentro de lo que cabe. Tiene muchos otros errores que se tienen que corregir, pero dentro de lo que cabe la macroeconomía, que no es algo que se haya hecho en este sexenio, ojo, no es algo que se haya hecho en este sexenio, es algo que se pusieron las bases hace 20 años con el gobierno de Ernesto Zedillo, que continuó Vicente Fox, que continuó Calderón, que continuó Enrique Peña Nieto y que de cierta forma, aunque proteste y diga que no, continuó Andrés Manuel López Obrador porque no ha cambiado la política macroeconómica de este país, ha funcionado para que tengamos estabilidad y que no tengamos esas crisis recurrentes de los 90 y de los 80. Ahora, si ya nuestro dinero no va a perder su valor, hay que invertirlo, como dice Jeremy. Hay que invertirlo para que genere ganancias y no solamente lo tengamos ahí y que en caso de una inflación del 8% pierda el 8% de su valor. Eso es lo que estamos perdiendo ahora si no estamos invirtiendo, si no estamos poniéndolo a trabajar para hacer más dinero. Jeremy, ¿algo más antes de despedirnos? No, nada más de que si vas a invertir en algo, puedes invertir en la bolsa o puedes invertir en ti mismo. Pero esas sí son las opciones. Y tiene que ser efectivo y tienes que Una pregunta antes de irnos. ¿Oro recomiendas? Yo no, un parte, nada más como para un poco de estabilidad. Un aporte de estabilidad. Oro, finanzas. Yo recomendaría comprar dólares. Sí recomendaría comprar dólares a largo plazo. O sea, que no te los quieras gastar en el próximo año. O sea, que los vayas a guardar esperando que tarde o temprano vuelva a 19 pesos o 20 pesos, que es más o menos donde va a quedar ahí. Esto fue Aplicándose la Vida, Finanzas Millennials. Ahora sí hablamos de finanzas para gente que quiera aplicarse con su lana y con su chamba. Jeremy, despídete. Nos vemos, gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes, Anekim MX, Facebook, Anekim y Instagram también. Y nos vemos en el próximo episodio.